¿Perdona? Es que tú eres María. Eso. La hermana María Vélez. Así, gracias, Juan. Entonces hoy quiero hacer, como inicié la semana pasada, estos jueguitos los vamos a mantener cada semana para que usted aprenda. Es mi reto que usted se aprenda los 66 en esta clase. Hace 8 días yo le sugerí unos estilos de Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo les pareció? ¿Sí? ¿Ya fueron a la librería cristiana? Bueno, vale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó esa? Militar, sí, es la indestructible. Es tan chévere, ¿no? Bueno. Quiero mostrarles esto. Este libro es el diccionario bíblico. Eso es una herramienta para que usted pueda encontrar también las cosas. Entonces puede notar la pastadura, trae ilustraciones, obviamente, dibujos. Hay una parte que nosotros tenemos que aprender. Recuerde que la Biblia está dirigido, 1, a una cultura, 2, está dirigido a la realidad de nuestro momento, pero también está dirigido al futuro de nuestra vida. Entonces hay una variable de cosas que nosotros debemos entender, muchas de ellas culturales, sobre todo en el Antiguo Testamento, y lo entendemos un poquito más porque inclusive hay un manual que se llama el Manual de Usos y Costumbres Bíblicos. El Manual de Usos y Costumbres Bíblicos nos ayuda a entender el Antiguo Testamento mucho, porque hay mucho de la cultura de ellos que está obviamente metido. Recuerden que el Antiguo Testamento se construyó para ellos, no para nosotros. Era un libro histórico de una familia. El judío por naturaleza escribía para ellos, para que guardar su historia. Vamos a escribir la historia de Carlos Castellanos. Carlos Castellanos arrancó en tal ciudad en Israel y salió de Ur de los Caldeos y estoy siguiendo a Jesús, pero contando la historia a su familia. Ellos no estaban pensando en nosotros. Nunca, ni siquiera se imaginaban. Estaban haciendo un libro familiar de ellos. Ellos no habían entendido la dimensión de lo... Recuerden, hay una cosa que dice el judío. Los judíos no podemos ser ni mujer, o sea, no es digno, pues, ni perro, ni otra cosa, se me olvida ahorita. Ellos dicen que esas 3 cosas, porque es una situación muy cultural de ellos, tienen una sociedad tremendamente afirmada en el machismo. Entonces hay una situación cultural aquí que debemos entender un poquito y esto nos ayuda a entender por qué lo pensaban así, por qué era eso. Hay muchas situaciones que el Señor cambia para la mujer alrededor del Nuevo Testamento. Un comentario que hace muy profundo acerca de la mujer y da unas oportunidades muy amplias de colocar una igualdad en el valor con la mujer, porque el judío no tenía el mismo valor a la mujer, y le da el lugar correspondiente en función al hombre. La función del hombre es una, pero el valor son el mismo. Si me hago entender, una cosa funcional y otra cosa es el valor. No, lo que pasa es que hay algunos que piensan que Jesús sí vino y todavía no ha venido. Esa es la situación. Entonces para ellos eso es un cuento, que no ha venido. Entonces este es el primero. Lo animo a, si lo pueden conseguir, pueden buscar por palabras como un diccionario regular y lo pueden aprender. Este es otro diccionario ilustrado de la Biblia. Este es muy bueno. Regularmente recuerden que normalmente estos libros, la mayoría son muy buenos, sobre todo los católicos. Son muy buenos en esto de diccionarios y esto. Los católicos son buenísimos. Ahora, obviamente tienen una situación, unos dogmas religiosos, pero son muy buenos porque ellos se han dedicado a estudiar, a leer, a aprender. Ellos dedican y piensan que la Biblia tiene algo para contarles. Los cristianos nos caracterizamos por no leer la Biblia. Nosotros no es que nos caractericemos por leerla, es por no leerla. Por eso nos critican tan duro. Entonces, la situación es que estos libros, que en este caso este es católico, es muy bueno. Este es un libro de consulta aquí en la iglesia, cuando ustedes lo quieran. Ahí está, se está poniendo amarillento ya de que no se usa, pero este es un libro de consulta. Aquí hay una biblioteca en la iglesia, si no lo sabían, donde usted puede consultar cosas y ahí está. Este diccionario lo recomiendo mucho, yo lo uso bastante.
aquí tenemos un comentario bíblico. ¿Esos qué eran? Diccionarios. Esto es un comentario. Entonces, ¿qué es? Personas que se han dedicado a estudiar la Biblia paso por paso, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hacen comentarios alrededor de eso. Entonces es muy importante, este comentario nos muestra el panorama general de un solo versículo. Nos cuentan la historia, nos cuentan los detalles, nos cuentan qué se hizo, cómo lo hicieron. Todo el detalle de un solo versículo, de un solo fragmento, nos lo cuentan, nos lo explican. Entonces es como la Biblia que yo les mostré la mía de la semana pasada, ¿lo recuerdan? Que traía arriba la parte bíblica y abajo traía la explicación. Esta es una explicación completa de un solo versículo, un solo capítulo, y se le entrega, normalmente dice comentario de tal persona. Son así, comentarios de John MacArthur, comentarios de Bacon, comentarios de Moody. Entonces, de acuerdo a la característica doctrinal que tenga la iglesia, se adquieren los recursos. Gracias. Entonces, recomiendo los comentarios bíblicos. Si usted quiere estudiar un trozo de la Biblia bien, lea un comentario, le sugiero. Y esto es algo que la iglesia tiene aquí, que es un recurso grande. Estos libros son muy finos, primero son caros, y es un recurso que tenemos aquí en la iglesia que a veces no lo sabemos, y es que acá en la iglesia tenemos toda la institución de Calvino. Calvino fue uno de los pensadores, recuerdan el trimestre pasado, lo vimos que fue una de las personas que inspiró en Europa, sobre todo en Suiza. Entonces, Calvino instauró como las bases de la creencia protestante. Y él tiene por eso ustedes han escuchado la posición calvinista y la arminiana. Uno que habla acerca en este caso Calvino habla acerca de que Dios es el que tomó la opción de un día buscarnos. Y Arminio lo único que dice es que el hombre es el que busca a Dios. Son dos posiciones diferentes. Nosotros hemos tenido foros de opinión en un salón de clase, sobre todo en iglesias como la de nosotros, que no tiene una definición doctrinal clara. Esto es una discusión que no tiene fin. ¿Sí? Si nosotros buscamos a Dios o Él nos busca, entonces cada una de las partes tiene. Normalmente yo es una posición personal, esto es como por quién votar. Si me hago entender, esto es una cuestión de estudio bíblico. Yo me ubico con Calvino, más que con Arminio. Entonces, es una situación donde cada uno como que decide la posición doctrinal y alrededor de eso se mueve. Nosotros tenemos esto, aquí él explica cada una de las posiciones doctrinales, 7 posiciones doctrinales que manejan como la base protestante, y esto fue causa de una inspiración muy alta en Europa, pero también de guerras, por lo mismo que les digo, son las opiniones respecto a un punto. Entonces, es eso. Más libros para que usted pueda de pronto completar su estudio cuando quiera y que los conozcan por lo menos, que es parte de lo que hacemos. Listo, vamos a arrancar. Ahora sí, si quieren grabar, no sé si ya ahora sí van a grabar, ¿sí? ¿Ya? Ya estamos grabando. Vamos a ver los idiomas de la Biblia y los rollos del Mar Muerto. Y llega el libro, que es el video que usted va a ver, que ya está disponible para los que están suscritos a mi canal. Ya está libre, ya está listo. ¿A quién no tengo en WhatsApp de este grupo? ¿A quién no tengo en WhatsApp? ¿A ti? ¿Tú tienes WhatsApp? Uy, ¿qué? Glorita, ¿tú tienes WhatsApp? Ay, perdona, pensé que no tenías. ¿Hay alguien más? El resto ya los tengo en WhatsApp, ¿verdad? Recuerden siempre ubicarse adelante. Yo ya lo dije, pero por favor ubíquense en las sillas de adelante para la grabación. No se hagan hacia atrás, así llegue tarde y le dé pena conmigo, llegue adelante. Gracias. Vamos a ver los idiomas bíblicos. Esto es un poquito de repaso de lo que vimos hace 8 días. Dale, Paulita, por favor. La escritura, como lo vimos, la primera escritura consistió, estamos conectando con el tema de la vez pasada, ¿recuerdan? Que se dio en Irak, en la Mesopotamia, que se dio el alfabeto en Egipto. Recuerde, la primera escritura consistió en sencillas imágenes, que recuerdan, les recordaba algo del mandarín, cómo escriben ellos figuritas,
figuritas. ¿Recuerdan que les eché el chiste? Yo me vi el video y todo, cómo lo hacía, si ese chiste estaba bueno o no, que corrían al baño, sí, a lo Dumoulin, sí, que se le viene y le tocó bajarse al baño, eso, y que entonces el dibujito. Que hacían era dibujitos para mostrar lo que estaba pasando. Escribir inicialmente fue imágenes. Fueron dibujitos, el palito, el arbolito, y eso era lo que dibujaban, así se desarrolló inicialmente la escritura. El animal, ¿no? El animal que viene, el animal que caza, el hombre cazando, todas esas cosas fueron inicialmente. Entonces, la primera escritura consistió de sencillas imágenes donde una imagen representaba una palabra. Se ha descubierto escritura de esta clase en Babilonia, o la Mesopotamia o Babilonia, depende del momento histórico del gobierno que esté colonizando, se llamaba esa área, y es con más de 800 imágenes y tiene más de 5.000 años más o menos, es la forma como lo interpreta. Sigamos, los jeroglíficos, ¿recuerdan? Los jeroglíficos, ¿se acuerdan un poquito de eso? Los egipcios, ¿se acuerdan de los egipcios? Sí, a veces lo recordamos por el príncipe de Egipto, los que vieron la película, sí, la de los niños, que está así y alumbra en la pared y aparecen jeroglíficos, ¿verdad? Y están botando los niños a los cocodrilos, ¿se acuerdan? Matando los niños cuando el faraón mata a los primogénitos alrededor de eso, ¿recuerdan? Entonces, son los jeroglíficos para que usted lo llene ahí en su material. Eran, como dice ahí, los egipcios inventaron sus propias pequeñas imágenes. Para representar palabras o partes de palabras, las pintaban en hojas de papiro. ¿Recuerdan el papiro? ¿Dónde salió el papiro? De la piel de los conejos. No, eso es el otro. Eso es de las plantas. Muy bien, de las plantas del Nilo. Recuerdan que cogían las hojas y las estiraban y con eso escribían. Es muy importante porque el hallazgo de Isaías está en ese material, que muestra que sí Isaías escribió el libro de Isaías. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, las pintaban en hojas de papiros y en las paredes. ¿Recuerdan que los egipcios eran famosos por las escrituras en las paredes? ¿Lo recuerdan? Ok, jeroglíficos. Entonces esa es la escritura egipcia, el jeroglífico. La escritura cuneiforme, para que usted lo llene ahí también. Los babilonios no tenían acceso al papiro. ¿Por qué? Porque era de abajo. Ellos estaban arriba, ¿verdad? Y no era fácil dibujar. Es importante que usted se acuerde dónde está. Egipto está abajo de Israel y Babilonia está arriba. Eso es importante porque en la historia esos dos lugares se mantienen durante toda la historia de la Biblia. Dice, no era fácil dibujar sobre arcilla. Por esta razón sus imágenes se fueron simplificando más y más hasta que las palabras se convirtieron en formas estándar impresas en la arcilla con unos palos en forma de cuña, cuneiforme, que significa forma de cuña. Cuneiforme es cuña. Ajá, es cuña, es básicamente eso. Sigamos, vamos a llegar ya al alfabeto. El alfabeto, para que usted lo complete ahí, ya es lo que nosotros, alfabeto tiene que ver con alfa y beto. Con alfa y beto. Eso. Con la alfa es A. Alfa, que es A, es A. Alfa es A. Significa A. Entonces el inicio de la escritura es de la A. Eso es de la A. Beto tiene que ver con beta, que es de la B, A, B, C, D, E, F, así es, ese es el inicio. En Canaán, alrededor del 1500, alguien tuvo la inteligente idea, ¿alrededor de dónde? De Canaán. Note, en la historia, el Señor ponía arriba el inicio de la escritura, abajo todo lo que es el alfabeto, y en el medio se da algo. Y es la inteligente idea de inventar un símbolo, una letra para cada sonido. Note, yo voy a producir un sonido. Pongámosle, hagamos una cosita. Hagamos un dibujo, ole, chunchurria. Siéntase.
Ajá, yo hago un sonido, inventemos un símbolo para ese sonido que yo hago. Noten lo inteligente. Sí, muy bien, Osvaldo, así es. Inventan un símbolo para algo que pronuncian. Descubrieron que necesitaban alrededor de ¿cuántas letras? 25. Nosotros, nuestro alfabeto, desde el año 2010, ¿cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto en español? 27. Antes teníamos 28 hasta antes del 2000, hasta antes del 2010 teníamos 28. A partir del 2010 la Real Academia de la Lengua dijo que teníamos 27. Y tenemos 5 formas de letras compuestas: la R, la L, la H, la Q, o sea la Q, U, ¿sí? La de queso, gracias, sí. Esa, tenemos 5 formas de esas letras dobles, pero usted tiene un alfabeto que tiene 27. Note lo cercano que estábamos ya en ese momento. Ya tenían 25 letras para escribir. 25. Ya no eran más necesario aprender centenares de dibujitos, sino una sola letra. Y ahí estaba. Para cientos de palabras podían construir. Note, con 25, si con 3 palabras uno puede construir tantas cosas. Note que la música en Oriente está construida de 5 notas. Por eso siempre suena pim, 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 pum, pim, pum. Siempre es lo mismo. Ellos no tienen ni sostenidos ni bemoles, solo tienen 5 notas. Y con 5 notas han construido más música que todo Occidente. Solo con 5. Y nosotros tenemos 8 más las variables sostenidas y bemoles. Y hemos escrito menos. Ellos cualquier palabra podría ser puesta. Eso va en el gusto del catador. Porque para ellos no es lo mismo. Cualquier palabra podría ser puesta en escrito solo oyendo sonidos. Y ya podían escribirlo. Papá. P-A, P-A. Entonces ya podían construir una palabra. Y escogieron las letras correspondientes. Esta sencilla idea pronto se transmitió a otros lenguajes. Cuando ellos vieron la facilidad que tenía, se transmitió. ¿Dónde se dio esto? Alrededor de Canaán. Note, la escritura empezó arriba, el alfabeto abajo, y Canaán desarrolló el sonido y la escritura. Muy interesante, ¿no? Sigamos. ¿Se trancó? Vamos entonces, yo te ayudo acá. ¿Ya volvió? Vamos con el hebreo. El hebreo es el idioma ¿de qué testamento? Del antiguo, recuérdelo siempre. ¿Por qué? El pueblo hebreo era el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? ¿Por qué se llaman Israel? Porque Jacob, Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Tuvieron 12 hijos que construyeron 2 millones de personas en 430 años. Estaban juiciosos, ¿no? Juiciosos haciendo la tarea. En 430 años tuvieron más de 2 millones de personas, los papitos y las mamitas, en Egipto, creciendo alrededor de Egipto. Ellos llegan 12 a Egipto y pasan 430 años y después de 400 son más de 2 millones de personas que salen en el éxodo. El problema de Moisés no era pequeño, nunca lo fue. Era manejar una nación nómada, caminando. Póngale cuidado, sirvieron mal la comida y les cayó mal. Son 2 millones de problemas del estómago. Intoxicación masiva. Si hay problemas con los jardines de bienestar, imagínense. Baños, bañadas, casamientos, que se miró uno con el otro, que hay problemas, que no me gustó el tinto, que no me gusta Moisés, que no me gusta Aarón, que no me gusta María, que no me gusta, que Dios aparte de eso nos olvidó, que a quién me trajiste a morirme acá. ¿Notan el problema que tenía Moisés? No era un problema pequeño. Dice, en el Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel, su lengua era el hebreo. Las personas hablan hebreo, es una lengua. El hebreo es una lengua. Fue escrito en su mayor parte en hebreo, tiene 22 consonantes, pero no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. Tiene sonidos vocales, la persona que lo está hablando los pronuncia. Entonces dice, el hebreo se lee de derecha a izquierda, y esto es muy importante ahorita para el hallazgo de lo que vivieron ahorita cuando entre a Qumran.
porque ellos leían ¿cómo? De aquí para allá, ¿verdad? Usted lee de aquí para acá. Entonces la primera página, ¿cuál va a ser de ellos? La última de nosotros, exacto. O sea, ellos empiezan a leer de aquí para acá, ¿cierto? Así era, entonces no era el contrario. Digamos que empezaban por Apocalipsis, para que nos entendamos. De modo que la primera página era la primera hebrea, la última de las nuestras. Sigamos. El arameo. El arameo, hace 8 días lo dije un poquito, ¿lo recuerdan? Como les dije, esto es un refuercito pequeño a lo que también hablamos 8 días. ¿Qué pasa con el arameo? ¿Lo recuerdan? Un idioma popular, excelente, Carlitos, era un idioma popular. Además de eso, ¿qué? Recuerden que en el Antiguo Testamento se usaba el arameo, ¿o no? Se usó en algunos capítulos, sobre todo en Daniel, en Jeremías y en otros libros que había una razón por qué ellos lo hablaban en arameo, y aquí lo voy a explicar. El arameo era hablado por los persas. El arameo era un idioma persa. ¿Quién colonizó, quién esclavizó al pueblo de Israel en una de sus partes después del 930? Los persas llegaron, primero fue la deportación babilónica, pero recuerden que Israel se dividió en 2 partes y primero también estuvieron los persas y ellos hablaban eso. Entonces hay algunas formas de colonizar. Por ejemplo, una de las formas de colonizar que tenían los babilónicos era que yo llegaba allí a imponerme en tu casa, pero entonces yo te decía, no, tú sí me gustas, tú no, entonces tú te mueres, tú no. Porque yo te veo que tú eres inteligente, tú cocinas bien. Entonces yo te llevo a mi casa, te enseño mi cultura y me cocinas. Ese era el pensamiento de ellos. No los mato, sino que escojo lo mejor. Por ello, señora, sí, estoy diciendo un ejemplo que obviamente no hacían ellos de llevarlos a cocinar, pero era la manera como escogían. Recuerden que Daniel fue escogido de lo mejor de la sociedad hebrea. O sea, el tipo era algo que se escogió en precio de muerte. ¿Me hago entender? Ellos dijeron, tú sí, tú no, tú te mueres. Todos ustedes se mueren, me quedo con ellos 2. O sea, se va todo el mundo y a él lo escojo y él me lo llevo para mi pueblo. Esa es la forma de colonizar de ellos. Me llevo lo mejor de su cultura y yo le enseño mi cultura. Y usted va a aprender esto. Por eso, ¿quién escribe en arameo? Daniel escribe así. Entonces fue llevado, él vive los dos momentos, inclusive cuando vienen los persas. Entonces él vive los 2 momentos. El arameo llegó a ser la lengua empleada por los comerciantes. Recuerdan que eso también tiene que ver con como decía ahorita Chelita, tiene que ver con el dinero. Yo hablo lo que se mueva en plata. Por eso era el negocio de Corinto. Corinto se hablaba griego porque era el paso, como decir el paso de Panamá. Igual, pasaba de un mar a otro. Entonces allá todo el mundo hablaba griego y ellos les importaban por dónde salió el evangelio al mundo, a través de ahí. Entonces, porque ahí era un puerto comercial. Parte de los libros de Daniel, Esdras, Jeremías se escribieron en arameo por esa razón. Era el idioma del comercio. Dice, para la época del Nuevo Testamento el arameo era la lengua cotidiana de los judíos. Y Jesús lo habría hablado. Jesús habría conocido el arameo, porque era el idioma popular. El idioma popular, recuerdan que ellos colonizaron los griegos, ellos empezaron a enseñar griego, pero habían unos que ya sabían arameo. El hebreo permaneció como la lengua de la oración y el culto. Esto es muy importante. Era lo que se manejaba en la sinagoga. El arameo era el que se hablaba en la sinagoga. El arameo, que era una forma de hebreo menos culto. Las personas instruidas seguían comprendiendo el hebreo, pero cuando la Biblia hebrea se leía en el servicio en la sinagoga, era frecuente un traductor al arameo, que era lo que entendía la gente. Algunos manuscritos de partes del Antiguo Testamento en arameo, llamados targumes, han llegado hasta nosotros y nos sirven de ayuda para determinar las palabras en el hebreo original. Lo que quiero decir aquí con esto es que quizá esto fue parte de la administración que tuvo Jesús, porque él habló inicialmente a la gente del común. Él no llegó de una vez, no, voy allí con el Herodes, no, él hablaba en la idioma, este era lo que manejaba regularmente y sobre todo que se manejaba en el comercio. Démosle.
El griego. En el 331 antes de Cristo llegan los griegos a colonizar. ¿Cómo sería así? Colonizar, ¿no? Sería el término para decir eso. Gana Alejandro Magno, llega y empiezan a conquistar esta tierra. Conquistaron a Persia. Así alcanzó el dominio del mundo antiguo conocido y el griego común pasó a ser la lengua comprendida por la mayor parte de la gente. Noten, el que llegaba imponía su cultura. Así de sencillo. Ellos decían a dónde llego. Por eso es que hay alguna gente que critica mucho el inglés, porque dicen que es un idioma universal, pero la realidad es una imposición de una cultura. Eso es una cosa. Yo nunca había vivido eso. Y en los congresos mundiales, eso es una cosa que es muy representativa. Yo no tengo por qué hablar en inglés. Yo tengo que hablar en español porque es mi cultura. Y yo es parte. Yo nunca he vivido eso, la situación de eso. Y es que muchos dicen que es una imposición cultural. Dice, cuando los seguidores de Jesús escribieron el Nuevo Testamento, quisieron que todo el mundo conocido supiera las buenas nuevas, de modo que escribieron en griego, traducido el arameo hablado por Jesús a la lengua griega. En solo unos pocos lugares retuvieron palabras en arameo originales, por ejemplo, Abba, ¿recuerdan? Abba Padre, Abba Padre. Eso significaba papá, que eso es en arameo, eso no es ni siquiera hebreo, eso es arameo. Entonces cuando cantábamos Abba Padre, tú para mí, Abba Padre, eso era, usted estaba cantando en arameo y estaba chicaneando a los hebreos. Una vez fui a una fiesta judía y yo canté, ¿sí? Shalom Aleichem, creo que una vez también fuimos juntos, ¿verdad, Pili? A cantar en la fiesta de los tabernáculos, y un día llegó un judío y me dijo, ¿y ustedes qué están cantando? Pues Shalom Aleichem. Me dijo, no, ustedes están pronunciando mal, eso no sé qué están cantando. Le dije, yo me excusé, le dije, qué pena, disculpe. Y más que el judío es muy piqui con esas cosas. Y me llamó la atención, yo le dije, peace. Entonces, ahí está cuando Jesús se dirigió a la hija de Jairo, le dijo, Talita Kumi. Esas fueron las palabras arameas. Note quién lo dijo. Jesús dijo Talita Kumi y es arameo. Es arameo, no es hebreo. Los escritores del Evangelio nos dan una traducción griega que en español es levántate, levántate niña. Bien, vamos hasta ahí entendiendo más o menos de Jesús algo más. Bueno, listo. Y vamos a terminar con los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. Recuerde algo en nuestra fe, en nuestra convicción, en lo que ha afirmado más el cristianismo en los últimos años, que es todo un enigma de Dios en los tiempos nuevamente. ¿Por qué permite que haya aparecido eso? Porque recuerde que el Señor administra los tiempos, como la escritura, como hablé de la imprenta hace 8 días de Gutenberg imprimiendo la Biblia y haciendo la Biblia alcanzable a todo el mundo, hasta el momento en que la Iglesia Católica recuerde una cosa. Si hay algo que en la iglesia se tiene que dar es el compartir del conocimiento. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo aprenda, que todo el mundo crezca. Eso es una necesidad, eso es una cosa del protestante. El católico manejó una época que se llamó el oscurantismo, y era en la medida que el único que conocía la Biblia era yo. El único que sabía de la Biblia era yo. Por ello, ustedes tienen que hacerme caso a mí porque yo soy el que sé. Ustedes saben, ustedes tienen que aprender de mí porque yo soy el iluminado. Pero soy el único que tengo el recurso. No lo presto. No prestaban las Biblias. Por años. Y la gente, sí, era prohibido acercarse a la Biblia. El único que se puede acercar soy yo. Noten, es la misma situación de cómo actuó el hebreo por muchos años. Y es que el hebreo decía, Dios es de nosotros. Esto no está para nadie, esto es de nosotros, es el Dios judío, es el mío, es mi Dios, no el Dios de todos, es el mío. ¿Sí? Él es el que me bendice a mí. Y así mismo, esta es la Biblia y esto es lo nuestro, esto es lo de nosotros. Por eso cuando viene Pablo y empieza a hablar de qué es esto, Pedro dice, no, este man está perdido.
tras de matón ahora nos va a confundir, no, tras de asesino, no. Y él empieza a tener una lucha con él en el hecho de que esto es de nosotros. Jesús es el Jesús del judío, porque Pedro defendió eso a capa y espada hasta que el Señor le da la visión, el sueño, ¿recuerdan? Que estaban comiendo de las cosas mortíferas y él cambia. Ya Pedro después de eso dice, no, este es el Señor para la tierra. En realidad lo que Jesús quería hacer desde el principio era que quería escribir esto para toda la tierra. Nosotros creímos que era nuestro egoísmo. Las culturas son egoístas. Recuerden cuando el Señor, lo que pasa a veces con el mal concepto de lo que es el ministro, y esto lo estoy diciendo con mucho temor porque lo hablamos en un foro y lo opinamos y alrededor de eso, y es la posición, por ejemplo, que tuvo Moisés. Moisés en muchas cosas se hizo a él el elegido, y sí, Dios lo había llamado, pero no lo compartía con los demás, y quizá eso fue parte de lo que se equivocó, darse un super lugar, ¿no? Somos que nos salimos del mundo, no nos hacemos reales como Jesús, sino que nos hacemos como que caminamos sobre las nubes y todas estas cosas. El Señor le dice a Moisés, estando allá arriba con él, Moisés, está bien que la gente no pase aquí donde yo estoy, está bien, note que lo dice, porque aquí estoy yo escribiendo, diciéndote las cosas, y esto es un lugar santo y no todo el mundo puede venir, está bien, lo entiendo. Pero entonces, ¿qué hace Moisés? Coloca la falda y unos kilómetros lejos de la montaña, ni siquiera fue cerca del lugar donde estaba él arriba, sino fue la montaña abajo y unos kilómetros, para dividir a los pecadores de nosotros los santos. De mí que soy el elegido. Una de las cosas que tenemos que tener claro los ministros o las personas que estamos acá es que somos personas iguales a todos, iguales, con luchas, que ustedes reconocen un lugar para nosotros, claro, lo agradecemos, pero estamos en la iglesia, está el Padre y todos estamos a una misma altura, todos, solamente que ustedes reconocen unos lugares que reconoció la iglesia, pero todos estamos en el mismo lugar. Aquí no hay super ungidos, super cosas, que no pueden tocarme, que no pueden hablar conmigo, eso está mal. Está mal, como decía alguna persona que fue una vez a una iglesia por acá, cerca, decía, ¿por qué tiene tantos escoltas si luego los ángeles no acampan alrededor de usted? ¿Por qué tantas cosas donde usted no puede acercármele, no lo puedo tocar? No puede? Es una cosa que yo luchaba en una iglesia mucho y lo criticaba mucho. Que son personas que para poderse acercar son 5 puertas, 5 cosas, no. Esa es la concepción de Moisés. Si me hago entender, háganse lejos de mí, yo estoy aquí en el super lugar, pues. Sí, somos egoístas en no compartir. El Señor Jesús nunca hizo eso, rompió el velo, es más, para que la gente se acercara, para que fuera. Noten que cuando Él llegó a estando predicando la palabra, la gente no llegó, uy, tú eres el iluminado, no, tú eres el hijo de José, el carpintero, eres una persona normal, tú eres, sí, el que estaba con María, sí. Nunca fue, eso es un concepto incorrecto, ¿no? Es un concepto incorrecto de algo que no es así. Dice, esta parte marcó nuestra convicción, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Y lo marcó por la siguiente razón, porque nosotros, recuerden que en el video lo van a ver, también se los recuerdo, en el año 70 Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo. Los rollos, y lo van a ver en el video también, los rollos se cargaban en unas jarras de este tamaño. ¿Por qué? ¿Recuerdan que se enrollaban? Lo dije hace 8 días. Se enrollaban y eran unos cosos así de altos, digamos ya al ser envueltos, quedaban unos rollos gordotes. Eso se guardaba en jarras. Hasta hoy, muchas de las cosas que manejan los judíos es que ellos llevan la Biblia en jarras. Entonces son 20 manes con unas jarrototas así, llevando el libro, llevando el rollo para leerlo. Es una tradición muy fuerte. Yo lo coloco en el video, pero se los cuento. Imagínense la situación que vivió el pobre Timoteo, cuando Pablo le dice,
ya tráeme los rollos, que estoy en la cárcel, que los voy a estudiar. El pobre Timoteo con sus severos jarrotes, llevándolos, sí, tocaba hacer un trasteo. Resulta que en el proceso del hallazgo de lo que nosotros, ya estamos llegando a cómo nos llega la Biblia a nosotros. En el proceso del hallazgo, este ha sido uno de los momentos que ha cambiado la historia, y fue en este siglo. Y note que no lo encontró la ciencia, lo encontró un acto de Dios. Y es que, como lo dice ahí, el alfabeto griego, ¿ya pasamos? La siguiente. Dice, en 1947 un jovencito, un pastor beduino, pastor de ovejas que guardaba el rebaño por los yermos montes al oeste del Mar Muerto, observó un edificio en las cercanas escarpaduras. Y esto tiene que ver con algo. Es el Señor cómo usa las situaciones, note. A en un estudio, en algo más que leí, decían que este pastor salió buscando una ovejita. En Israel lo único que hay es potreros, sin nada. Entonces él empezó a subir por las montañas, un desierto. Y eso es esta semana me mandaron una enseñanza sobre eso, preciosa. Cuando tengan una enseñanza preciosa, mándenmela. Me la mandó un amigo que dice, cuando habla de los delicados pastos en Israel, no es porque eso esté lleno verde así, pues, la pradera gringa, la pradera suiza, no la de Heidi corriendo por los pastos, no, la de los Ingalls, ya, eso está viejo, ¿cierto? Uy. Bueno, esa que corría así, que no sé qué, que era el pasto así, no, en Israel no es así, en Israel son unos peladeros los bravos, eso es un solo desierto. Pero ¿qué es ese delicado pasto? Hay una brisa que corre en Israel y hace que nazcan unos pastos pequeñitos, unos pequeñitos pastos, donde queda la humedad del viento. Eso es un desierto, pero crecen unos pasticos, esos son los delicados pastos. Y dice que el Señor nos lleva a los delicados pastos. ¿Qué tiene que ver con eso? De que la lucha de la vida es como un desierto, pero hay momentos en que Dios nos da descanso con unos delicados pastos. Los encontramos al lado de la piedrita y eso nos da descanso. Nos da descanso. Es muy linda la enseñanza de eso respecto a los pastores. Este man estaba corriendo una oveja que se le perdió. Estaba corriendo la oveja, estaba buscando la oveja y dicen que en un momento la vio, dice otro comentario, otro libro de eso. Y él vio la oveja y agarró una piedra para hacerla parar y la cogió y le tiró la piedra y no le dio a la oveja, sino le dio a una gruta, a una caverna pequeña. Y cuando se fue, sonó, se rompió algo, se rompió una jarra. Entonces él quedó extrañado, porque Qumran, eso está metido, ustedes cuando quieran miren en Google algo, eso es una montaña llena de desierto. Pero ¿por qué está un pastor llevando ovejas por ahí? Por los delicados pastos, porque queda alto y corre la brisa ahí, y ahí es donde lleva los pastores a buscar los delicados pastos. Entonces observó que había ese orificio, lanzó la piedra al interior, como les digo, es otra versión, la versión de las Américas. El ruido de un cacharro que se rompía. Intrigado fue a explorar y encontró una cantidad de jarras de barro. Al examinarlos vio que en su interior habían rollos de pergamino cubiertos de una antigua escritura hebrea. Al principio nadie se interesó en el hallazgo, pero cuando algunos arqueólogos vieron los rollos, entonces se suscitó un enorme entusiasmo. Dale. Con posteriores exploraciones se descubrieron alrededor de 400 rollos. 400 rollos, evidencia de la Biblia. Porque recuerden, la Biblia se había destruido. Cada vez que venía un emperador a conquistar, lo primero que acababan era el templo. ¿Y dónde se guardaban los tesoros? En el templo. ¿Dónde se guardaban los escritos? En el templo. ¿Dónde se guardaban las escrituras? En el templo. Todo se guardaba en unos lugares especiales que tenían los templos. Salomón guardaba los tesoros en el templo. Cuando llegaron los babilónicos, ¿a dónde llegaron primero? Al templo. Ellos sabían dónde iban a buscar y habían destruido todos los originales, pero se encontraron 400 rollos en cuevas cerca de un lugar llamado Qumran. Resultó ser la biblioteca de una secta judía que se llaman los esenios. Es sin C, ahí me equivoqué yo. No es de escenas, sino esenios.
Esenios, sí, sin C, e incluye partes de cada uno de los libros, gracias, incluye cada una de las partes de uno de los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con excepción de Esther. Aparecieron todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther. Aparecieron hallazgos que sí son los rollos. Los esenios escondieron eso para que los imperios no los destruyeran. El Señor guardando su herencia, su testamento, recuerden lo que dije en la primera clase, guardando su herencia para todos nosotros. Y dice, la ascética comunidad, esa sí es con C, vivía en aquellos alrededores en tiempos de Cristo y edificó un centro que había sido excavado y que incluye una torre de vigilancia, un refectorio, una sala de escritura, donde probablemente fueron copiados los rollos del Mar Muerto, baños, rituales, utensilios de cerámica y un cementerio. Ese ha sido el hallazgo más importante que ha habido para la iglesia cristiana y la iglesia católica en el mundo, para los judíos. Ha sido el hallazgo histórico más relevante en toda la historia, porque las tres grandes religiones del mundo, los cristianos, los judíos, los cristianos, los católicos, los protestantes y los judíos, creemos en esto, en ese hallazgo, y se habían destruido las copias y el Señor las hizo ver. ¿Cuándo? Coincide cuando Israel se vuelve territorio. Eso sobre todo es una situación profética muy tremenda. ¿Por qué el Señor hace aparecer esas cosas cuando Israel se vuelve territorio? Recuerden que una de las medidas que coloca el Señor para que Él vuelva de nuevo es que Israel sea una nación territorial. Y eso se halló en ese momento para el pueblo de Israel. Eso es una cosa, yo todavía no lo entiendo bien, pero el Señor permitió que encontráramos hallazgos hasta hoy. Eso duró 50 años estudiándose. Lo criticaron terrible. Es más, han hablado de que la Iglesia Católica hizo un monopolio de eso, porque eso se llevó bajo una situación de seguridad inmensa al Vaticano. Ellos tienen unos tesoros que nosotros ni sabemos, y los han estado estudiando por 50 años, en unas bibliotecas y en unos centros de alto estudio, analizando cada papel, mirando cada una de esas cosas. Nos han dejado ver ciertas cosas, y hay un museo en Europa para cuando alguna vez los de Allianz vayan a Alemania. Hay un museo donde alguna vez, si ustedes lo pueden ver, tienen los rollos, una copia de eso que encontraron en Qumran, unido, y tienen unos rollos del tamaño como de al piso, y los tienen en unas cosas que van dando vueltas, o sea, como si fuera un rollo gigante, pero a nuestra época, sí, va dando vueltas para que la gente lo vaya viendo y lo vaya leyendo. En Alemania, inmenso, tiene luz, tiene una cantidad de cosas para que la gente vea que sí fue una realidad el rollo, que fue una escritura, y pues ya se le hizo el carbono 14, bueno, todas esas muestras que hacen de que sí fue un rollo escrito en la época del Antiguo Testamento, y que no tenía millones de años la Tierra, sino más o menos entre 4.500, 5.000, que es lo máximo que ponen de antigüedad de la Tierra. Entonces, eso ha sido una evidencia científica para nuestra convicción, y que ha marcado mucho de lo que es este hallazgo, la convicción y la creencia pues protestante. ¿Estamos hasta ahí? Les animo a ver el video, ahorita mismo lo voy a subir. Es un video acerca de cómo nos llega a nosotros ya la Biblia, cómo ya llega a nosotros. Vimos cómo empezó la escritura, todo, y cómo Dios ha estado en el tiempo, y sobre todo cómo los cristianos han marcado, o las personas que creen en Cristo, Dios les ha dado la oportunidad de inventar cosas tremendas. ¿Han escuchado que los judíos son muy inteligentes? Sí, es cierto. Dios les ha dado una gracia especial. Ellos son los que inventan el doblez, que es algo de lo que voy a hablar en el video, el doblez. ¿Cierto? Usted tiene un libro así, y esto no fue así al principio. Los cristianos lo hallaron para que fuera más fácil buscar y más fácil hallar. Entonces, ahí llegamos en este video, llegamos esta semana a eso. La intención de esta semana, como la anterior, era mirar los libros, la de esta semana dejar claros los idiomas y proyectarnos allá lo que es el desarrollo de la escritura del libro. ¿Estamos? Oremos, terminamos. Necesito hacer una aclaración antes, disculpen. Les pido por favor
¿Cuáles eran las aclaraciones que tenía yo? Les pido por favor que sean un poquito juiciosos, disciplinados en el pago de los 1.000 pesos de la guía. Por favor, les pido el favor que se lo entreguen a Omar. Si llevamos 2 clases, regálenos 2.000 pesos. En los gastos que hay ahorita con la comunidad, necesitamos ser un poquito juiciosos en eso, en la entrega de los 1.000 pesos. Lo hablamos fue contigo, ¿no, tía? Sí. Y por otro lado también necesitamos que si usted no puede dar 2.000 pesos, si no puede dar 5.000, pues nos ayude para que podamos hacer desayunos al final más ricos y todo. pero pues para que nos ayude. Si puede dar 3.000 está bien, y si no puede dar, no importa. No se trata de eso, no estamos cobrando por eso, estamos pidiendo una ayuda para un gasto que hay. Pero si usted no puede, también no se sienta incómodo, y si no lo puede hacer dentro de 8 días, pues se lo agradezco. Cuando le paguen la prima o eso, nos da su ofrenda, ¿no? Ya viene la prima, sí. Entonces, por favor, con Omar, por favor, entréguenlo, los 2.000, cada semana, si a mí se me olvida, seamos disciplinados con eso, para que la iglesia esté también tranquila. ¿Está bien? Oremos.